Bueno, quiero continuar. Una cosa que quiero hacer esta mañana es completar, por lo menos ir al fin de las doctrinas distintivas de nuestra iglesia, para esos que son nuevos miembros o quieren hacerse miembros de nuestra iglesia, y a lo mejor dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, porque ya saben, yo creo que Tony hizo también el anuncio hace 2 o 3 semanas que nosotros hemos estado considerando fuertemente, todavía no hemos llenado la planilla, pero ya después de muchos años, un poquito más de 50 años que Miami Bible Church ha sido una iglesia independiente sin una conexión con una denominación, a hacerse un miembro de la Convención Bautista del Sur. Y eso yo puedo contestar con algunas preguntas, algunas preguntas que se pueden hacer sobre eso, pero yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, mi hermano, han estado o por mucho de su vida cristiana han sido parte o hemos sido miembros de una iglesia bautista, fuimos criados ahí en la convención, si se puede decir de esa manera. Entonces quiero dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas para eso. Pero la última doctrina que quiero tocar, que sería algo distintiva de nuestra iglesia, no distintiva en el sentido que es una doctrina única o que somos la única iglesia que enseña esto, por supuesto, no, pero nos destaca comparado a muchas iglesias evangélicas, incluyendo eso que algunas que son bautistas también, y eso que nosotros somos una iglesia que cree en cuanto a las doctrinas de la segunda venida de Cristo, o lo que llamamos la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, que nosotros somos una iglesia pre-tribulacional y premilenial. En otras palabras, y esto lo pueden leer en la declaración doctrinal de nuestra iglesia, enseñamos la venida personal, corporal o literal de nuestro Señor Jesucristo ante la tribulación de 7 años para arrebatar o sacar su iglesia de esta tierra, y entre ese acontecimiento iniciará su tiempo de tribulación por 7 años, que durará por 7 años, y entonces él regresará después de esos 7 años a la tierra. En Zacarías capítulo 14, creo que es 14, si no a lo mejor es 12, creo que a lo mejor es 12. Estoy tratando de acordar mi pasaje ahí en Zacarías, que no lo tengo marcado aquí. Y en septiembre va a venir Ken Fuller a hacer una conferencia conociendo la verdad, y va a hacer unos mensajes de Zacarías. Bueno, se habla de la salvación de Israel ahí en Zacarías capítulo 12, pero en 14 sí habla de que, como en el versículo 1, que va a venir, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, y va a haber naciones que van a rodear van a batallar y rodearse alrededor y batallar contra Jerusalén, versículo 2, a combatir con Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, y versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente,
y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia las naciones y la otra mitad hacia el sur. Y eso describe, se puede decir, por la culminación de la batalla de Armagedón, que vemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, porque se enfoca ahí en el derroto de las naciones por el Señor Jesucristo que están ahí en Jerusalén, y él regresa, él vuelve y toca ahí el monte de Zacarías, se puede que derrota a las naciones, y entonces entrará por la puerta oriental, ahí de la muralla del templo, y entrará en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos hablando que en el calendario de Dios enseñamos que en el calendario de Dios acerca del futuro está la venida del Señor para su iglesia, y el comienzo de la tribulación como un ladrón en la noche. En cualquier momento eso culminará. Vamos a decir que eso es un tiempo que va a venir inminentemente, en cualquier momento. Y entonces eso iniciará 7 años de tribulación, y va a venir el Señor y hasta establecer, entonces Él venga y establecer su reino mesiánico, que durará, como describe ahí en Apocalipsis capítulo 20, por 1000 años. Por 1000 años. Entonces por eso hablamos que enseñamos que en estos tiempos de los últimos días, que somos una iglesia tribulacional, porque la iglesia no pasará por la tribulación. Ya por casi 2000 años la iglesia ha sufrido mucho, y entonces esto va a ser como describe en Jacobo capítulo 30 y Daniel capítulo 12, que esto en sí va a ser un tiempo de tribulación, particularmente para purificar a Israel. Y por ejemplo en Jeremías capítulo 30, nada más para hablar como el texto bíblico llama esta época de tribulación, lo hablan de esta manera en Jeremías capítulo 30. Dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y lo traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante en el tiempo semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces fíjense cómo describe ese tiempo, el tiempo de angustia para Jacob, o la angustia de Jacob. Y uno dice, bueno, eso no fue el tiempo del exilio. Uno podrá decir eso como argumento, pero una cosa que se ve especialmente antes en Jeremías capítulo 29, que en esos 70 años de exilio, Israel no pasó un mal tiempo. Al contrario, Dios, aunque sufrieron estando exiliados de su tierra, extranjeros en otra tierra, pero pudieron, si leen un poco sobre la historia de ese tiempo del judaísmo, pudieron establecer sinagogas, y como describe en Jeremías capítulo 29,
que en esos 70 años podrán asimilarse en la área de Babilonia, donde dice que ahí podrán edificar, como en Jeremías 29:5, edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos a ellas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados allí y no os disminuyáis, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En ese tiempo van a sentir paz. Claro, hubo amenazas, hubo también tentaciones. Sí, claro, si leen el libro de Daniel, ven que había situaciones donde Daniel o sus amigos estaban enfrentados en situaciones donde se exhortaba a los judíos a doblegarse a un ídolo, y ellos rehusaron eso y sufrieron las consecuencias. Bueno, sufrieron las consecuencias en el sentido que fueron entonces, como en el ejemplo de los amigos de Daniel, fueron echados a un horno, pero Dios lo protegió. Pero había esas situaciones donde había esos conflictos de ideología, religión, cosas así. Pero al fin y al cabo, si uno lee la vida de Daniel, él vivió casi toda su vida en Babilonia y hasta fue elevado, fue promovido y fue hasta amado por los reyes paganos de Babilonia y después de Medo-Persa. Él fue un hombre respetado. Y entonces ahí te indica que Israel tenía una oportunidad por 70 años de no solo de establecer una residencia ahí por esos años y hacerlo bien, procurar la paz de la ciudad. Pero ahora en Jeremías capítulo 30 habla de un tiempo mucho más severo. Mucho más severo. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y no de paz. Donde se habló antes en Babilonia, en el Sirio, pueden hasta casarse, pueden tener hijos, pueden tener huertes, pueden prosperar y experimentar paz. Y aquí dice, no va a haber paz. Mirar si el varón da a luz. Entonces no hay paz aquí, al contrario, se habla de que esto va a ser ahora un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia. Y si uno quiere leer desde este capítulo hasta el capítulo 33, esa es la descripción del día de Jehová en ese día, o en ese día, el día de Jehová. Eso describe algo todavía futuro, que incluye el cumplimiento del pacto nuevo que Dios hace con Israel y Judá. Si van a Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 dice aquí, comenzando en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, esto va a ser un tiempo de mucha angustia. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan de justicia a la multitud como las estrellas a perpetua. Y
ahí, nada más avanzando aquí un poco para ahorrar un poco de tiempo, dice aquí en la última parte del capítulo 12, dice en versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, esto es un tiempo que los israelitas van a sufrir. Un tiempo otra vez de gran angustia. Y es interesante porque habla ahí de la abominación desoladora que Jesús mismo habla en Mateo capítulo 24, donde él está otra vez describiendo un tiempo de gran tribulación. Y en versículo 15 de Mateo 24 dice, y por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiendan, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las gentes que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces está describiendo otra vez ese tiempo de angustia, de gran tribulación que Israel pasará también. Yo sé que le estoy dando un resumen aquí, pero nada más importante para que sepan por qué enseñamos esto. Si van nada más para otra perspectiva aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque hay algunos maestros bíblicos que dicen, bueno, no, la Biblia no enseña un arrebatamiento. Yo le diré, ¿han leído 1 Tesalonicenses capítulo 4? Porque si lo habla como resurrección, es una resurrección. Aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, hace una distinción entre arrebatamiento y resurrección, entre esos que están vivos y esos que están muertos cuando Jesús venga para su iglesia. Las dos cosas no son el mismo, vamos a decir, manifestación. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, tampoco queremos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esos que durmieron, eso es una manera figurativa para decir esos que murieron como cristianos. Han muerto físicamente. Sus espíritus están en el cielo. Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una resurrección.
gente que han muerto resucitarán. Pero entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Arrebatados, no resucitados, porque no es una resurrección. Porque están vivos, no han muerto. Solo que han muerto pueden ser resucitados. Así es. Para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él en el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Ahora uno puede hacerse la pregunta, pero eso no significa que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Bueno, primero, si se quedan ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, nada más para decirle aquí de la esperanza que los cristianos que están aquí en Tesalónica tenían. Dice en el capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios. Entonces, recibieron el Evangelio, fueron convertidos en esa recepción del Evangelio. ¿Para qué? Para recibir al Dios vivo y verdadero. ¿No? Para servir. Entonces, eso es una buena definición de lo que es una conversión. Una persona salva es una persona que su vida ha cambiado, donde ya no son idólatras, pero sirven al Dios vivo y verdadero. Hubo un cambio ahí de vida. Y entonces otra cosa que pasa, no solo que fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces hay una ira de Dios específica que va a venir. Ahora, volvemos ahora a capítulo 5 de Tesalonicenses para contestar esta pregunta. La esperanza de los cristianos de vivir en el periodo de la tribulación. Yo creo que el capítulo 5 lo contesta claramente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, el día del Señor y el tiempo que va a iniciar va a venir sin anuncio. Le voy a hacerle esta pregunta. No solo que yo estoy abierto para recibir preguntas, pero le voy a hacer una pregunta a ustedes. Un ladrón competente se anuncia antemano. No. Ok. Entonces, vamos a parar leyendo el periódico y viendo la televisión y las noticias y decir, ¿tú sabes qué? El Señor va a venir. Yo creo que está cerca el día. Yo creo que, mira, claro que el día se está acercando, entre comillas, porque lo ha prometido el Señor y ha pasado tanto tiempo. Un día esto va a venir. Pero fíjense que desde el día de su ascensión había la expectativa que el Señor iba a venir en cualquier momento. En otras palabras, el día no se está acercando. Tú sabes que en Santiago capítulo 5 dice que el juez está ya a la puerta. En otras palabras, en cualquier momento Cristo va a abrir la puerta y comenzar el día del Señor. Y ese juicio que Él va a manifestar de su ira sobre toda la tierra, que eso lo conocemos como el tiempo de tribulación o gran tribulación, descrito en Apocalipsis. Entonces dice aquí que ese día viene como el ladrón en la noche. Entonces, no buscan en las noticias, y dicen, no sé, siguen orando y siguen esperando que en cualquier momento el Señor va a venir por nosotros y va a comenzar el día de la tribulación. En otras palabras, no hay señales actuales para indicar que ese día va a venir mañana,
o el mes que viene, o en 10 años. No hay señales. Las mismas señales que ven ahora, en sí son las mismas señales que se han visto en los últimos 2000 años. ¿Tú crees que la plaga negra que mató un cuarto de la población del mundo, la gente no pensaba que a lo mejor ya eso era a lo mejor el tiempo de tribulación? ¿O el holocausto de los judíos? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice aquí que ese día va a venir como el ladrón en la noche. Que cuando digan, mira, fíjense, si están buscando por señales, paz y seguridad. Muchas veces vemos las guerras como están pasando o como han pasado recientemente en el Medio Oriente y dicen, bueno, no, ya la cosa está mala, el Señor está por venir. Pero aquí nos está diciendo que, al contrario, el ámbito de ese tiempo es cuando la gente ahora se siente con mucha seguridad, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, otra vez, se me hace la pregunta, pero aquí todavía no ha dicho que la iglesia no va a pasar por allá. Bueno, vamos a seguir leyendo. Pero Mas vosotros, hermanos, pero dice, vendrá sobre ellos. Mas vosotros, hermanos, ahora se está dirigiendo a los cristianos aquí, a la iglesia. No estáis en tinieblas, ¿para qué? Para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, ese día que comenzará el periodo de tribulación es para esos que están en tinieblas, no para esos que están en la luz. No tienen que estar sorprendidos, porque ese mismo día que comienza el día de tribulación, ese es el mismo día o el mismo momento que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia. Porque ese es el día venidero, o de la ira venidera que va a venir. Y ya se ha dicho en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que nosotros somos librados de ese día. De ese día. Fíjense como dice en versículos 8 y 9. Pero nosotros que somos el del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estamos para esa ira. Para esa ira no estamos para sufrir eso. Quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, claro, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, entonces lo que se ve en la tribulación más es la presencia de Israel, no la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va a ser el tiempo de la angustia de Israel. Aunque va a haber muchos creyentes en la tribulación. Va a haber muchos creyentes, pero muchos van a ser matados, perseguidos y matados. Pero al comienzo de ese tiempo de tribulación no va a haber ningún creyente. Todo que se quedan ahí después del arrebatamiento, todo que se quedan aquí atrás, son incrédulos. Y Dios entonces tendrá sus evangelistas, que en Apocalipsis capítulo 7 lo dice claramente y directamente: 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Muchos maestros teológicos, muchos que yo respeto y en su enseñanza, niegan que eso se debe entender literalmente. Pero entonces
le hago la pregunta, ¿qué hermenéutica tú usas para ser tan inconsistente? Porque en ese mismo capítulo, donde niegan la descripción literal de 144,000 judíos que vienen de los tribus que son ahí llamados claramente y específicamente, niegan tomar eso o entender eso literalmente, pero luego en la segunda mitad de ese capítulo habla de las gran multitudes de gentiles que han creído, pero han sido ahora matados, perseguidos y matados por su fe, y eso lo toman literalmente. Porque los gentiles no representan algo diferente. Porque hay literal y los otros es espiritual o no literal. ¿Qué regla de la interpretación me dice que yo debo tomar eso literalmente, no literal y lo otro literal? Segundo, ¿qué otra manera? Si Juan quería representar o quería describir claramente que va a haber 144,000 judíos escogidos y salvados por la gracia de Dios y que 12,000 van a venir de cada tribu de Israel. Si él quería que eso se entendiera literalmente, ¿qué otra manera él lo podía escribirlo para que sea entendido de esa manera? Porque si lo lee, está escrito bien sencillo y bien directo. Entonces, si eso no se debe entender literalmente, entonces, ¿de qué manera él lo tenía que escribirlo para entenderlo literalmente? No hay otra manera. Israel es Israel. 12,000 son 12,000. 144,000. ¿Verdad? Leví, el nombre de Leví, el nombre de Rubén, el nombre de Judá, el nombre de Isaacar, el nombre de... ¿Qué otra manera se deben entender esos nombres? Entonces, ese tiempo es un tiempo que se enfoca no solo que va a haber salvación de muchas personas, incluyendo hasta ciertas naciones, pero va a haber ese tiempo que Dios va a usar para purgar y purificar la nación de Israel y salvarla, porque ese es el tiempo de angustia. Y se va a ver que el anticristo va a perseguir la nación, porque el anticristo, quien es el siervo Satanás, sabe que Dios ha dado su palabra en forma de pacto hacia Israel. Si Israel es destruida como nación, si en cualquier momento de la historia Israel cesa de ser una nación, entonces la palabra de Dios no es fiable. No es fiable. Entonces Dios, todo esto tiene que ver con en la manera que no solamente que habla o refleja nuestro entendimiento, no solo sobre las cosas escatológicas, pero la manera que también interpretamos la Biblia, y entonces que en esa interpretación de la Biblia, literalmente, especialmente a través del Antiguo Testamento, incluye que hay una distinción entre Israel y la iglesia. Entre Israel y la iglesia. Entonces enseñamos aquí, si uno tiene la declaración doctrinal de nuestra iglesia, enseñamos que después del periodo de tribulación, Cristo vendrá a la tierra a ocupar el trono de David. Él lo enseña en Mateo 25:31, y establecerá su reino mesiánico por 1000 años sobre la tierra. Durante este tiempo los santos resucitados reinarán con él sobre Israel y todas las naciones de la tierra. Este reinado será precedido por el derrocamiento del anticristo y el falso profeta y disposición de Satanás del mundo por ese tiempo de 1000 años. Y enseñamos que el reino mismo va a ser el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, de restaurarlos a la tierra que ellos perdieron por su desobediencia. El resultado de su desobediencia fue que Israel fue temporalmente puesto a un lado, y eso lo enseña Pablo en Romanos capítulo 11, pero también en ese capítulo, pero volverá a ser despertado a través del arrepentimiento para entrar
en la tierra de bendición. Si vayan a Romanos capítulo 11 un momentico, o Romanos capítulo 9, por ejemplo, porque si uno cree que la iglesia es el nuevo Israel, entonces Romanos 9 y 11 no tienen sentido. No solo que no tienen sentido, aquí no tiene propósito. ¿Por qué Romanos 9 y 11? Cuando uno lee la Biblia, algunos se tienen que hacer esa pregunta: ¿por qué Dios escribió esto, reveló esto? Y lo reveló en este contexto. Si Él termina prometiendo a todo cristiano que no hay nada y nadie que nos puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces ¿para qué capítulos 9 y hasta el 11? Porque el capítulo 12 comienza muy bien en esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya que son salvos, ya que recibieron la misericordia de Dios, ya que fueron escogidos y son protegidos eternamente en el amor de Dios en Cristo Jesús, esta es la manera que deben vivir. Muy bien, así que deben vivir de esta manera. Entonces, ¿por qué el 9 y al 11? ¿Qué sentido tienen esos capítulos? ¿Qué propósito? Porque alguien puede hacer la pregunta: bueno, qué bien, qué bellas son esas palabras y esa promesa, que nosotros no seremos separados del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué de Israel? Dios no dijo la misma cosa. Si no tenemos tiempo, pero si van a Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios le dice a Israel y a Judá particularmente: yo te he amado con un amor eterno. Yo te amo con un amor eterno. Pero ellos están separados. Alguien puede hacer esa pregunta: bueno, bien, qué bellas son esas palabras, qué bellas son esas promesas, pero vamos a ver, porque mira Israel. Me parece que él hizo la misma promesa a él y luce que están separados. Entonces, ahí viene Romanos 9 a 11, a hablar acerca de la justicia de Dios en cuanto a su relación con Israel, o Israel en su plan eterno. Dice en capítulo 9, versículo 1: verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, ser condenado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otra palabra, los israelitas, mis judíos en la carne, o podemos decir nuestra raza, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A él se pertenecen el pacto y las promesas, está diciendo Pablo, de quienes son las patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo pudo decir: bueno, en cuanto a las adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas ahora pertenecen a nosotros. Pero no, todavía es a ellos. Y lo confirma con un amén. Eso es la verdad, cierto. Brincamos al capítulo 11 un momentico, porque al fin él habla de cuando los judíos se han separado del evangelio, se han sido enemigos del evangelio porque han creído que pueden establecer su propia justicia por la ley. Entonces, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, esa es la pregunta que tiene sentido después del capítulo 10. ¿Es posible que ya Israel ha sido desechado eternamente? En ninguna manera. Todavía Israel en la carne, aunque está separado de Dios, todavía Dios no ha desechado al pueblo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios
su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo que he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente va a ser una generación de israelitas que van a ser salvas. Van a ser salvas. 144,000 van a ser salvos y van a ser usados por Dios como evangelistas en el tiempo de la tribulación. Y como nación va a haber una generación después que Dios purga la nación y purifica la nación, va a regenerar lo que falta ahí en la tierra, como dice ahora en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, en esta época donde sí se ha habido judíos salvados en Cristo Jesús y son parte de la iglesia, pero es una gran minoría. La gran mayoría de cristianos y miembros de la iglesia son gentiles. Entonces, esa entidad ha recibido la misericordia de Dios, porque Dios también en su soberanía ha endurecido a Israel. Entonces, ha obedecido el endurecimiento en parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y entonces, si uno está siguiendo la palabra Israel desde el capítulo 9, se está hablando de Israel de la carne, no un Israel espiritual o solo espiritual. Esa es la consistencia ahí del uso de esa palabra y la entidad del pueblo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué otro punto afirma esto? Bueno, fíjense que en versículo 28, Israel tiene, ¿cómo se dice estatus en español? Ahora se me está olvidando. Posición, estatus. Posición, dos posiciones simultáneamente ocupan. Fíjense lo que dice en versículo 28. Así, en cuanto al evangelio, son. ¿Quiénes son? Israel. Entonces Israel no se puede referirse aquí a la iglesia, porque la iglesia no es enemigo del evangelio, la iglesia verdadera. Al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿okay? Todos nosotros que somos reformados, que creemos la doctrina de la soberana gracia, la elección sin condiciones, bueno, aquí está la elección. Dios ha elegido a Israel. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, Israel ocupa dos posiciones simultáneamente. Entonces, va a haber, como hay ahora, generaciones de israelitas que no son salvos y van a morir en sus pecados. Pero va a haber un remanente, una generación que Dios, porque Israel ha sido como nación escogida para ser un pueblo de Dios, van a ser convertidos de enemigos a tener amistad con Dios. ¿Por qué? Porque han sido elegidos. Han sido elegidos sin condiciones. La condición para decir que ellos rechazaron a su Mesías, eso es poner condición en la salvación o en la elección de Dios. Dios no elige a una persona porque se lo merece. Él elige porque Él es soberano. Gloria a Dios. Y Él elige y Él muestra misericordia a quien Él quiere, a quien Él desea. Nadie merece la salvación. Nadie merece la elección. O se lo ha merecido.
Pero ¿por qué todavía son amados? Por causa de los padres. Se lo explica ahí el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Por otra parte, lo que Dios ha hablado, lo que ha prometido, lo que Él ha dado, los pactos que Él ha dado a Israel no serán revocados. Son irrevocables. Dios ha dado su palabra. Hasta este punto, Israel ha sobrevivido las invasiones, los ataques, imperios, y no porque ha sido un imperio grande o ha tenido un ejército grande, al contrario, siempre ha sido una población en la minoría, solo dependiendo de la protección de Dios. Entonces es una doctrina distintiva de nuestra iglesia.